Si recordamos un poco lo que hemos visto en la anterior clase, habíamos hecho inicialmente referencia a los objetivos y competencias en los cuales nosotros nos íbamos a enmarcar en este capítulo, en base a algunas generalidades que habíamos observado, que básicamente se basaban en que a partir de ahora nosotros vamos a realizar levantamientos topográficos con la característica de que no solamente vamos a tomar datos referentes a las distancias, sino que ya con el uso de la brújula nosotros vamos a poder realizar la captación y medición de ángulos horizontales. En tal sentido, desde que habíamos ido viendo algunas características generales de la brújula tipo Brunton, que es la que se aplica de mejor manera en lo que es la topografía, debido a que tiene los niveles respectivos, habíamos visto de que tiene un espejo, que tiene la facilidad de poder realizar la medición en función obviamente al norte magnético de un ángulo horizontal. Y en ese sentido habíamos identificado inclusive un gráfico en el cual habíamos visto el norte real, el norte magnético, habíamos visto la diferencia que básicamente se basa en una nueva terminología que habíamos visto que se refería a la declinación magnética. Esa declinación magnética habíamos indicado de que es diferente en el lugar en el cual nosotros estemos realizando la medición y que en el transcurso del tiempo esto va a ir variando, ¿no? Obviamente de que no va a ser un cambio agresivo, habíamos dicho, pero de que sí se va a ir incrementando en esa situación de medición de ángulos que ya básicamente la vamos a realizar en grados, minutos y segundos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es de que habíamos identificado el norte magnético y en función a ese norte magnético que nos mide la brújula, habíamos ingresado a conocer dos nuevos términos en base a lo que viene a ser la medición de ángulos horizontales. Uno, lo que es el azimut, y dos, lo que es el rumbo, ¿no? Entonces habíamos indicado de que nosotros siempre vamos a tomar como referencia, con el uso de este equipo, nuestro norte, obviamente magnético, y que vamos a hacer la medición de ángulos horizontales de lo que también hemos visto en el tema de la conformación de un polígono base. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros realizamos un levantamiento topográfico, como en el caso de la utilización de la cinta métrica, habíamos indicado inicialmente de que vamos a conformar nosotros un polígono para que podamos realizar posteriormente la medición de detalles y todo lo que se refiere a distancias. ¿Recuerdan? Teníamos nosotros, por decir algo, la construcción acá en la parte central, teníamos detalles que pueden ser un camino, que pueden ser un poste de energía eléctrica, un árbol, etcétera, etcétera. Y para eso habíamos configurado nosotros un polígono base que se refiere a tener el conocimiento de algunos puntos ya identificados en el terreno que nos van a permitir a nosotros posteriormente conocer las coordenadas respectivas de un inicio y poder encontrar las coordenadas que vamos a medir posteriormente. Habíamos hablado de BMs y otras situaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? De que nosotros inicialmente hemos hecho la medición de distancias, pero de igual forma es necesario incluir ya, como habíamos indicado, la medición de ángulos. Pero siempre vamos a tener nosotros la referencia de lo que viene a ser el norte magnético. En tal sentido, es de que vamos a imaginar de que tenemos nuestro norte magnético definido con esta configuración. Habíamos dicho de que siempre íbamos a representar gráficamente el norte hacia arriba o hacia la derecha. Entonces, nuestro norte tiene ese sentido. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que nosotros vamos a realizar la medición de ángulos en función a la referencia que tenemos del polígono base, o que puede ser simplemente de una recta. Lo que estamos realizando nosotros, si nos imaginamos que estamos en el campo con nuestra brújula, es obviamente hacer la medición de ángulos en función a la referencia que tenemos en este polígono. Explico de mejor manera. Imagínense que estamos en el punto A. Queremos hacer la medición justamente hacia el punto B. Si queremos calcular directamente los ángulos internos de nuestro polígono base poligonal, va a ser muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la referencia con el uso del equipo en función al norte magnético. Habíamos identificado nosotros en el funcionamiento de la brújula de que siempre vamos a referir las mediciones hacia el norte magnético, ¿verdad? Entonces, les había indicado de que si yo quiero medir aquel vértice, voy a coger la brújula, voy a verificar la horizontalidad con los respectivos niveles, apunto y posteriormente suelto y voy a tener la medición en función al norte magnético. Toda medición que yo realice de ángulos horizontales en función al norte magnético se va a denominar azimut. ¿Recuerdan que hemos visto eso? Todo lo que se mide en función al norte magnético viene a ser azimut. Entonces, la forma en la cual nosotros vamos a obtener la nomenclatura del azimut la vamos a identificar de la siguiente manera. Tengo los respectivos azimuts, pero siempre voy a identificar el origen y el punto final de medición. En este caso estoy hablando del azimut de medición del punto A al punto B. De igual manera, voy a hacer referencia en el siguiente punto del azimut medido entre B y C. Posteriormente, ocurre lo mismo entre C y D. Y finalmente, voy a tener una referencia en la cual el azimut que mida en este punto pueda realizarlo inicialmente del punto D al punto A. Se dan cuenta, estoy midiendo desde 0 hasta 360 los azimuts en cada uno de los puntos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? De que en cada punto yo adicionalmente puedo hacer la medición de otros azimuts. Aquí tengo el azimut de A a B, pero creo que puedo hacer esta medición en función al norte magnético y obviamente al punto D. Es posible porque al final lo que yo voy a hacer es medir simplemente ángulos horizontales con referencia a algún punto. Es decir, voy a apuntar mi brújula al punto en el cual yo quiero hacer la medición de los ángulos. Y es el principio que se va a utilizar en todos los trabajos que vamos a realizar posteriormente con la aplicación del teorito. En todo caso, este nuevo azimut, ¿qué se denominaría? Azimut del punto A al punto D, ¿verdad? Lo propio puedo realizar en este otro punto que viene a ser el punto B, en el cual yo puedo identificar de igual forma otro ángulo horizontal, que en este caso viene a ser el azimut de B a A, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y lo propio puedo ir realizando
puntos. Aquí teníamos igual un ángulo. Recuerdan que cuando hemos hablado de la poligonal o del polígono base que hemos realizado en el trabajo de levantamiento topográfico con cinta métrica, inicialmente íbamos a identificar nosotros las distancias que teníamos y posteriormente indicábamos nosotros de que íbamos a hacer obviamente un análisis geométrico, trigonométrico, para poder realizar la identificación de los ángulos internos de nuestro polígono base. Y posteriormente habíamos dicho vamos a aproximar la superficie. De igual forma, nosotros en el trabajo que vamos a realizar con la brújula, vamos a encontrar inicialmente las distancias respectivas, en este caso serían las distancias de A y B, las distancias de B a C, las distancias de C a D, y finalmente las distancias, bueno, en este caso de D a A, de A a D. Realizo las mediciones con la cinta métrica de puntos conocidos. Si se dan cuenta, de a poco yo también puedo generar ese trabajo que hemos hecho anteriormente. Tengo una poligonal o un polígono base de 4 lados. Puedo realizar la fragmentación en 2 triángulos, que básicamente es el principio de la topografía, tratar de reducir estas figuras que van a tener muchos lados, en algún caso se vuelven un tanto complejas. Mientras tengamos un polígono cerrado, tratar de reducirlo siempre a triángulos. Y si tenemos otra configuración, tratar de igual forma de encontrar triángulos que los podemos analizar de manera mucho más simple y mucho más rápida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que si se dan cuenta, en este punto A, tenemos nosotros un ángulo que hemos medido con la brújula que corresponde al azimut del punto A al punto D. Si le resto el azimut del punto A al punto B, podré encontrar el ángulo en este punto A. Puedo encontrarlo, ¿verdad? Entonces ya solvento de cierto modo el encontrar mayores datos para poder analizar el polígono que tengo, finalmente darle mayor precisión al trabajo que estoy realizando dentro del levantamiento topográfico. ¿Qué ocurre en el punto B? Que de igual manera puedo hacer yo la medición de un azimut que va a corresponder del punto B al punto A, y que si le resto el azimut del punto B al punto C, voy a poder de igual forma identificar el ángulo interno en ese punto. Posteriormente, haré pues el análisis en cada uno de los puntos para poder encontrar los ángulos internos de mi poligonal. Cuando tengo una figura cerrada, es bastante simple. Pero posteriormente vamos a conocer nosotros otro tipo de polígonos base, que no siempre es cerrado, que puede tener situaciones en algún caso bastante complejas y que básicamente van a basar el principio en todo lo que estamos viendo ahora. Al inicio del anterior tema, habíamos hablado siempre de una línea base. ¿Qué características tenía esta línea base? De que conocíamos puntos fijos dentro de la misma. De A a C es una línea base, de B a C es una línea base, de C a D lo propio, y de D a E también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que al igual, en el caso de un polígono cerrado, yo puedo tomar la referencia de estas rectas para poder posteriormente realizar el levantamiento de detalles.
puedo tener la construcción, por decir algo, A en este sector, una construcción B por acá, acá puedo tener una serie de árboles, digamos. Y bajo los conceptos que conocemos, voy a tomar la referencia para poder realizar el levantamiento de estos detalles. Voy a cruzarme. ¿Por qué me generan en algún caso estas figuras caprichosas? Porque dentro de las limitancias del uso de los equipos topográficos en esta etapa, necesariamente, tengo que tener una visualización clara de los elementos en el cual yo quiero realizar posteriormente la captura de datos sin obstrucción de ninguna manera, para que pueda tener datos que sean reales y bastante precisos. Y que relativamente en esta etapa voy a tener una superficie plana que me va a permitir a mí poder trabajar con los ángulos medidos con la brújula de manera un tanto más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que en muchos casos me voy a ver en la necesidad de plantear de igual forma como en este caso mediciones de ángulos horizontales, pero que no los voy a poder cerrar o controlar como reviso en el caso de polígonos cerrados. ¿Se acuerdan que cuando tengo un polígono cerrado, básicamente cuento el número de lados y puedo tener un control en función a qué? A los ángulos internos. En este polígono de 4 lados, que básicamente es la integración de dos triángulos, obviamente que los ángulos internos sumados me van a dar 360 grados, ¿verdad? 180 más 180. Mecanismo de control del trabajo que estoy realizando. Pero en el caso de tener una poligonal, como la que tengo, la pizarra, se me hace más difícil poder realizar controles respectivos a la medición de ángulos internos, porque no tengo un polígono cerrado, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir posteriormente? De que yo voy a conocer las coordenadas de un determinado punto, puede ser A, B, o puedo tener los dos puntos, eso es mucho mejor, porque puedo hacer un cierre posteriormente de los ángulos respectivos. Pero para no desviarnos del tema, es de que yo tengo dentro de lo que es el trabajo topográfico la medición de los azimuts en función a lo que hemos denominado norte magnético de Venus. En este caso, tengo un azimut que corresponde a así. Puedo tener otra referencia de azimut que de igual manera corresponde a B a C. Conocidos. Y me pueden pedir que en función a los datos que tenga, que obviamente se van a complementar con distancias, pueda encontrar yo algunos azimuts, como puede ser el caso de el azimut de A. Se dan cuenta, tengo azimuts conocidos y puedo tener condiciones geométricas en las cuales yo puedo identificar de que los ángulos, por decir algo, en esta figura
que justamente entre las dos referencias me pueden conformar un ángulo recto. Y posteriormente poder hacer el traslado en función a esas situaciones para encontrar azimuts. Puedo tener en algún caso hasta situaciones de rectas paralelas que me den referencia para poder encontrar los azimuts que faltan. En muchos casos, por la falta de visibilidad y otras situaciones, no voy a poder generar una medición completa como en el caso de un polígono cerrado. Se dan cuenta que estoy calculando todos los azimuts, estoy encontrando los azimuts con la medición. Pero en algún caso voy a tener la referencia de algunos datos y voy a tener que trabajar en base a la geometría que he determinado en el campo para poder encontrar otros datos. ¿A dónde llegamos con esto? De que de igual manera que como en el trabajo de cinta métrica que estamos realizando, también cuando hablamos del levantamiento topográfico con brújula y cinta, vamos a tener dos etapas de trabajo. Inicialmente, una de captura de datos que se llama trabajo de campo de igual forma, que va a sufrir las mismas características que tenía en el primer proyecto que están realizando: identificación del terreno, asumir qué tipo de metodología en este caso vamos a utilizar, que es la brújula cinta. Posteriormente vamos a realizar la medición de distancias y de ángulos horizontales. Y vamos a necesitar para eso, obviamente, una planilla de campo. ¿Cuál va a ser la diferencia en mi planilla de campo en la captura de datos? De que dentro de mi planilla de campo, yo voy a realizar de igual forma una planilla en la cual yo pueda identificar el polígono base, en el cual voy a tener obviamente la identificación de qué punto, a qué punto voy a realizar. Posteriormente a realizar la identificación de mis puntos, voy a realizar la medición de las distancias, obviamente en este caso horizontales, del punto al punto que tenga referencia, por decir algo, del punto A al punto B, y voy a generar aquí la medición, por decir algo, de 30.5 metros. Puedo aplicar la misma metodología que estaba realizando anteriormente en el levantamiento topográfico con cinta. Para poder tener mayor precisión, equivocarme menos, puedo hacer la medición de distancias tanto de ida y de vuelta, de manera inversa. Pero adicionalmente, ¿qué voy a encontrar yo acá? Ángulos horizontales. Y mis ángulos horizontales, porque estoy utilizando la brújula, van a venir a ser azimuts. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Entonces voy a capturar mis ángulos horizontales y voy a completar mi planilla de campo de igual forma como hemos hecho anteriormente con un croquis. En el cual, bueno, inicialmente en los trabajos que vamos a tener, por lo general vamos a tratar de cumplir las condiciones que hemos tenido inicialmente, de tener un polígono base o una poligonal, en el cual vamos a tener una figura cerrada, para de esa manera plasmar en función a, obviamente, el norte magnético con el cual vamos a trabajar, como hemos visto allá, los respectivos azimuts. Y que los vamos a complementar en función a este croquis, en base a la necesidad que tengamos nosotros de poder calcular los ángulos internos. O sea, en cada punto puedo tener la medición de diferentes ángulos horizontales. Entonces, estos ángulos son los que yo voy a venir a registrar en mi planilla de campo de manera
de que pueda identificarlas, como les decía, a manera de azimuts respectivos en función a la identificación que tengas, ¿no? En este caso puede ser de A, B y y que no viene a ser más que un ángulo que yo voy a tener que anotarlo ¿en qué? En grados, minutos y segundos. Es por eso de que decíamos de que a partir de este momento nosotros vamos a trabajar siempre en función a un limbo graduado que me va a identificar los ángulos horizontales. Posteriormente a realizar la medición de distancias y ángulos de mi polígono base, de igual forma como he realizado en el trabajo de levantamiento topográfico con cinta, puedo hacer la captura de datos que también sean necesarios para la graficación posterior en el plano de algunas situaciones en ángulos que me sirvan para graficar detalles. ¿No ven? Tengo mi polígono base, puedo ver los detalles de una construcción, que pueden ser puertas y otras situaciones, árboles, como les he dicho, carreteras y otros detalles más. Entonces, si se dan cuenta dentro del trabajo de campo, básicamente estamos realizando algo muy similar a lo que hemos hecho con el levantamiento topográfico con cinta, con la inclusión de que ahora estoy midiendo ángulos horizontales que se denominan azimuts. ¿Ya? Entonces, hago la captura de datos y posteriormente paso a lo que hemos ido indicando anteriormente. Puedo tener, y vamos a ver la complejidad posteriormente cuando hagamos levantamientos topográficos con teodolito, de no tener siempre una figura cerrada. Pero en este caso, como estamos iniciando, vamos a tener siempre una poligonal cerrada, de figura cerrada. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a realizar es calcular los ángulos internos que nos van a permitir de igual forma tener una verificación en el cual nosotros podemos, en función a la relación angular, como en este caso, conocer de que tengo que tener internamente 360 grados, 00 minutos y 00 segundos. Recuerdan de que cuando hablábamos nosotros del levantamiento topográfico con cinta, habíamos identificado de que íbamos a cometer algunos tipos de errores, obviamente sistemáticos e involuntarios en un caso, y en otro que eran bastante groseros por el tema de la mala aplicación o utilización del equipo, bueno, del instrumento en este caso que era la cinta métrica. En este caso, de igual forma, voy a realizar yo la medición de ángulos horizontales y voy a cometer distintos errores, en los cuales, por decir algo, voy a generar una diferencia en el cierre de mi condición angular. ¿Ya? Como estoy generando un error en la medición de los ángulos de manera sistemática, necesariamente lo tengo que corregir y, como hemos dicho, compensar. Es decir, estos 50 minutos aproximadamente que tenemos dentro de la falla que hemos encontrado, lo que vamos a realizar es compensar en la medición de todos los ángulos, pero para poder ya tener como resultado los ángulos internos de la poligonal. Ese trabajo lo tengo que realizar en el trabajo de gabinete que vamos a plantear de igual forma como complemento al trabajo de campo. Entonces, yo en el trabajo de gabinete debo tener el cuidado de analizar cada uno de los ángulos que he medido y en algún caso hasta poder transformarlos, porque no todos me van a permitir medir solamente azimuts, sino de que vamos a medir en algún caso rumbos, ¿ya? Y es lo que vamos a analizar ahora, ya para poder facilitarnos nosotros el trabajo de gabinete.
Si hablamos de medición de ángulos, voy a tener algunas características inicialmente que me van a permitir a mí tener una referencia. En este caso es el norte magnético. Que puede venir identificado en función al origen y a puntos conocidos. Referencia. Mi ángulo de igual forma va a tener un sentido. Y adicionalmente va a tener una amplitud. Entonces, cuando hablo de que he medido 90 grados, 80 grados, 85 grados, estoy hablando de la amplitud del ángulo medido. Entonces, en ese sentido, como siempre voy a tener yo una referencia, no siempre voy a poder realizar la medición del ángulo de manera directa en la utilización de la brújula para poder identificar de manera bastante clara lo que viene a ser un azimut. En algunos casos voy a hacer el trabajo en cuadrantes y ahí voy a identificar lo que viene a ser un rumbo. Como habíamos indicado para la conformación de un ángulo horizontal, siempre voy a tener una referencia. Y en este caso, lo que voy a utilizar yo como referencia siempre en topografía son los puntos cardinales. Es decir, tengo mi norte identificado hacia arriba y necesariamente debo tener el sur en la parte inferior. Lo mismo ocurre en función al este y al oeste, que en la mayoría de las brújulas se le va a identificar con una letra de doble que viene de west en inglés, que es lo mismo que oeste. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que en algunos casos no voy a poder realizar la medición de ángulos directamente por alguna limitancia que tenga mi equipo, particularmente cuando utiliza el teodolito. Sin embargo, puedo orientar la medición de ángulos horizontales con un determinado rumbo. Si analizamos un poquito la medición de este ángulo, obviamente el que tengo en referencia, si pensamos que esto es hacia el norte, en función al punto B. Y yo puedo identificar de manera visual fácilmente, pero en algunos casos es un tanto complicado dar una referencia explicativa de manera verbal. En ese caso yo puedo decir, yo tengo un ángulo horizontal medido que tiene una amplitud de 45 grados, por decir algo, bueno, en este caso 80 grados. ¿Lo ven? Con rumbo al este. Se puede identificar más o menos con esa situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que yo de igual forma voy a realizar la medición de ángulos horizontales. Y como conocen, acá cada uno de los cuadrantes en sus ángulos internos, ¿cuántos grados va a tener? 90 grados. Entonces la brújula habíamos identificado de que va a poder dar un giro completo en función de estas situaciones. ¿De cuántos grados?
360 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que tengo mis 4 cuadrantes y que en el primer caso yo puedo identificar ángulos en referencia al norte, ¿verdad? Si analizo la parte inferior, ¿qué referencia tuviera? Sudoeste. En este. Sudeste. Sudeste. Acá. Sudoeste. Oeste, ¿verdad? Y finalmente, noroeste. Si se dan cuenta, siempre tengo referencia en función al norte inicialmente. Y me refiero al norte, ya sea norte o sur, ¿verdad? Entonces, en este caso, las mediciones de ángulos, cuando hablo de rumbos, en el primer cuadrante lo hago de noreste, ¿no ven? Es decir, los ángulos que pueda medir siempre lo voy a referir de norte a este. Es por eso de que mi medición de ángulo tiene su sentido de norte a este. En la parte inferior hago referencia de sur a este. Es decir, voy a medir ángulos de sur a este. Si coloco de esta forma el sentido, ¿creen que está bien o está mal? Está mal. Está mal, obviamente, porque la referencia que estamos indicando viene a ser de sur a este. Tomaré de referencia para la medición del ángulo siempre el sur, ¿verdad? Y lo propio voy a ir realizando en los otros 2 cuadrantes. Tengo mi referencia de sur a oeste y de norte a oeste. De norte a oeste y de sur a oeste. Mi brújula, en este caso, solamente me va a medir rumbos como referente. Pero si imaginamos que tenemos otra brújula que justamente va a tener las mismas características como observamos en el ejemplo de los rumbos, pero en este caso quiero hacer la medición de los ángulos o necesariamente la debo realizar como azimut. En base a lo que hemos visto de la declinación magnética y otras situaciones, la medición de los ángulos, ¿cómo los realizaré? En este caso, siempre en referencia al norte magnético. Es decir, puedo realizar la medición en el primer cuadrante obviamente de los 90 grados con la respectiva amplitud y el sentido en función al norte, pero también puedo realizar yo la medición o complementar de cierto modo en función al norte en el segundo cuadrante. Es decir, aquí en el primer caso tuviera 90 grados. En el segundo voy a tener 180. Al tercero, ¿cuántos grados tendré? 270. Y finalmente cierro todo mi azimut con 360 grados.
La diferencia entre rumbo y azimut, uno, es de que la amplitud que yo tenga en la medición de ángulos va a variar en función del sentido que yo tenga o en la orientación de los puntos cardinales. Siempre con referencia al norte o al sur inicialmente y este y oeste posteriormente. En cambio, cuando hablo de azimut, solamente voy a tomar referencia del norte magnético y voy a ir acumulando hasta cerrar los 360 grados de mi limbo graduado. En cada uno de los cuadrantes, 90, 180, 270, 360. ¿Qué concluimos de esto? De que de igual manera como hemos visto anteriormente, puedo tener una poligonal cerrada o puedo tener una poligonal abierta. Pero dentro de mis datos, como hemos dicho, en algunos casos se generan figuras caprichosas. No siempre voy a tener identificados todos los azimuts. Y en lugar de tener todo como azimuts, da la situación de que hemos medido, por decir algún punto, con una brújula azimutal y otra que me identificaba rumbos. Me explico. Teníamos nosotros nuestra poligonal, con esta figura, ¿se acuerdan? Inicialmente. Y habíamos dicho de que en función a esta referencia, nosotros podíamos tener aquí el azimut de A a C. Pero yo puedo tener aquí una referencia del rumbo, que lo vamos a escribir de esta forma, RB, pero del punto B al punto C. Lastimosamente, cuando yo hablo de azimuts y rumbos, no puedo mezclar papas con naranjas. Si estoy trabajando con azimuts, o voy a trabajar con azimuts, todo tengo que trabajar con los respectivos azimuts. Si tengo rumbos, de igual forma, puedo trabajar todo el análisis con los rumbos, pero no puedo mezclar una parte con azimut y otro con rumbos justamente en base a esta explicación que estamos dando. ¿Por qué? Haremos un ejemplito. En este segundo cuadrante. Tercero. Tengo mi referencia, obviamente que es el norte, pero voy a generar un ángulo con su amplitud y sentido. Un ángulo de 30 grados, que es 42 grados. Acá voy a tener otro, bueno, un poco menos pronunciado, que me identifique, por decir algo, 30 grados. Y acá tengo otro ángulo que se va a conformar, pero que dentro de las características geométricas entre estos dos puntos que nos van a permitir formar estas rectas, tengo identificado de que ese ángulo es un ángulo recto de 90 grados. ¿Quién puede venir a anotármelo los números? ¿Quién se anota? El primer rumbo. Ya habíamos dicho inicialmente de que cuando hablamos de rumbo siempre vamos a hacer referencia inicialmente al norte o al sur. En este primer cuadrante, primero voy a colocar el norte. ¿Ya? Posteriormente voy a hacer observancia de los ángulos o datos que tengo. Estoy hablando de rumbo, norte. ¿No ven? El otro punto de referencia es el este. Lo voy a anotar posteriormente.
Pero en función a norte y este, ¿cuánto será la amplitud de mi ángulo? Si coloco esto, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Mi rumbo necesariamente viene a ser el complemento, en este caso sería 60 grados, ¿verdad? Rumbo. ¿Y cuánto será mi azimut? $60, ¿no? Porque lo que estoy realizando es la medición de este ángulo, como han podido observar, de manera directa. Para complementar nuestro gráfico, si aquí tengo 30 grados, obviamente esto es 60 grados. ¿No ven? Ya. Ahora, ¿quién se anima a hacer el análisis de este punto? ¿Cuánto será mi rumbo? Inicialmente, de que tengo que referenciar en función al sudoeste, ¿no ven? Sur-oeste. De sur a oeste. Si pongo 42 grados, ¿está bien o está mal? ¿Está mal o está bien? Está bien, muchachos, porque dice del sur hacia el oeste. ¿No ven? Ahora, en este caso, en el cual se ha dado la situación de que yo pueda tener las referencias de estas dos rectas, pero justamente me conforma un ángulo recto. ¿No ven? Eso quiere decir de que yo voy a tener acá 90 grados. ¿No ven? Aquí tengo 42. ¿Cuánto será mi ángulo? ¿48? ¿Verdad? Entonces, en este caso, cuando hablo del rumbo, voy a hacer referencia, obviamente, al norte y al oeste. ¿Vale? ¿Y cuánto será mi ángulo de referencia en este rumbo? ¿42, 48 ya defínense, muchachos? 48. ¿Por qué? Porque me dice del norte hacia el oeste. Este año. Tenía otros datos, ¿se dan cuenta? Tenía otras referencias, pero al final he logrado armar mi sistema de rumbos en función a esas referencias que tenía. Si tengo algo similar acá, de igual manera puedo ir armando, jalando para poder hacer el análisis completo. O finalmente trasladar en función a los azimuts conocidos, los azimuts que no conozco. Eso lo vamos a ver de igual forma posteriormente. ¿Qué ocurre en este caso? De que de igual manera puedo tener azimuts y rumbos mezclados en todos, pero me indican dentro del trabajo que voy a realizar de que debo realizar el análisis en función a los azimuts. Entonces, ¿cuál será el azimut en este cuadrante en función a este rumbo que tengo acá? Si se dan cuenta, hemos nosotros realizado un análisis acá de lo que viene a ser el azimut en cada uno de los cuadrantes. Y lo puedo realizar en función a los datos que tengo. ¿No ven? En este caso tengo 42 grados
que se van a ir a sumar a los 180 de los primeros dos cuadrantes. Mi azimut en este punto no será más que 180 grados más 42. Y en este caso tengo 222 grados. Es el azimut con la misma referencia que tenía anteriormente en el rumbo. En este caso, ¿cuánto será mi azimut? De igual forma, en función a los datos que tenga, puedo armar los datos para poder encontrar posteriormente el azimut. Acá podemos tener inclusive dos formas en función a los datos que se nos han entregado. Inicialmente podría ser un análisis de los 180 grados, es igual a 180 grados, más los 42 que tenía de datos, y más los 90 que me conformaban el ángulo recto. O finalmente puedo ya, conociendo esta figura que tengo acá, realizar directamente, porque ya he encontrado los ángulos, hacer la diferencia entre 360 grados menos 48. ¿Lo ven? Y si suman y verifican, nos van a dar el mismo ángulo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que no siempre voy a tener azimuts o rumbos bien identificaditos, sino voy a tener que hacer en teoría una transformación de rumbos a azimuts o de azimuts a rumbos. ¿Ya? Si se dan cuenta, aunque ahora creo que nadie utiliza ya el reloj, el sentido cuando analizamos nosotros los azimuts se asemejan, obviamente, al avance que tiene las manecillas del reloj. Bueno, eso es el azimut. Pero si le cambio de sentido, tengo mis 90 grados, a esto lo vamos a denominar contraazimut. ¿Ya? Contraazimut, que puede ir de 90, 180, 270 y 360 en sentido inverso, que obviamente no lo voy a medir porque va en función al norte magnético, no es la medición que hemos realizado, pero sí puedo encontrar dentro de la configuración de mi poligonal para poder hacer el análisis de los datos internos. Es decir, pueden ser complementos a mi azimut. Y estos contraazimuts, para poder calcular los azimuts en otros puntos, me pueden servir de referencia para poder encontrar de igual forma mis ángulos internos dentro de un polígono, una poligonal cerrada de figura cerrada. ¿Ya? Entonces, si trabajo con azimuts, puedo complementar en sentido contrario con contraazimuts. Y lo propio ocurre con los rumbos. Tengo aquí mi rumbo, por decir algo, de 42 grados en función al sudoeste. Este otro complemento que viene a ser de igual forma 48 grados vendrá a ser mi contrarrumbo, porque no estoy realizando yo el análisis de sudoeste, sino estoy haciendo al revés, de oeste a sur. Contrarrumbo. Entonces, si tengo azimuts, si tengo rumbos, puedo generar también en mi análisis posterior contraazimuts y contrarrumbos. Me pueden dar ángulos, por decir algo, una poligonal como esta, que no necesariamente van a ser azimuts o se van a reflejar directamente en un trabajo de campo, sino ya puede ser un complemento para poder realizar un trabajo de gabinete posteriormente. ¿Me explico? Si en lugar de darme azimut de A a C, con esta referencia, me anotan el contraazimut
azimut, de igual forma de AB. Complementando datos y otras situaciones, podré identificar mi azimut de AB. Esto conozco, que es un contraazimut, y esto no conozco. Y tengo que calcular azimuts en otro punto. Si tengo mi contraazimut, puedo complementarse con mi azimut. Y de igual manera voy a encontrar los ángulos respectivos en función al norte mayor. ¿Ya? Entonces, todas estas situaciones dentro del análisis del trabajo de campo, lo tengo que realizar, complementar, analizar para poder encontrar lo que necesito yo identificar posteriormente como ángulos horizontales. ¿Comprendida esta parte, muchachos? Los azimuts y los rumbos. Entonces, ¿qué voy a medir yo con mi brújula? O rumbos, ¿no? Entonces, básicamente los azimuts y los rumbos, ¿qué son? Ángulos horizontales. Y dentro de un análisis general, posteriormente en una planilla ya de gabinete, ya no voy a identificar pues los cálculos como azimuts, porque no todo lo voy a referenciar ya al norte magnético, como hemos visto en el polígono que teníamos acá, sino ya vienen a ser análisis de ángulos internos. Y al ser un análisis de ángulos internos, puedo utilizar mis contraazimuts, mis azimuts, mis rumbos, mis contrarrumbos. ¿Ya? ¿Alguna consulta o duda que tengan de esa parte? ¿O está todo claro? Ya. Entonces, nosotros hemos visto hasta ahora lo que viene a ser la medición de ángulos, la medición de distancias, ya la conocemos anteriormente. Hemos hecho alguna referencia de lo que viene a ser el trabajo de campo, muy similar a lo que realizamos en el trabajo de levantamiento con cinta métrica. Tenemos nuestros datos, ya sabemos más o menos cómo vamos a calcular nosotros el análisis en el trabajo de gabinete, pero de a poco vamos a ir ingresando a eso que les indicaba, de que vamos a tener unos polígonos base o poligonales que nos van a permitir a nosotros realizar el control. En este caso, de igual forma, como hemos visto en la cinta métrica, son muy difíciles de corregir. ¿Por qué? Porque en la cinta métrica, ¿se acuerdan que decíamos uno puede ser instrumental inclusive? Mi cinta puede variar de material, puede ser metálica, puede haberse doblado, ya tiene una variación. Puede ser de lona, bastante antigua, ya se está despintando, menor apreciación en la medición, error. De igual forma, si es de plástico, tensionado mucho, se ha estirado la cinta métrica, genera error. Estoy agarrando de punto a punto, puede ser una distancia inclinada si es que no alineo bien. O si no tengo la tensión suficiente, voy a generar una catenaria, una especie de deflexión. Tampoco voy a realizar una medición bastante precisa. Pero en este caso de la medición con cinta métrica era bastante difícil corregir, ¿no? Por eso habíamos asumido como medida de control hacer la medición de ida y vuelta. En el uso de la brújula, de igual manera, hay errores instrumentales que no voy a poder controlar de manera muy adecuada. Uno, la horizontalidad del equipo. A pesar de que tengo mis niveles de referencia, el nivel horizontal principalmente, puede ser de que tenga alguna variación justamente en el momento de la lectura. Eso me va a causar a mí que los ángulos que vaya a medir no siempre sean precisos. Otra, de que con la pínula que identifique alguno de los puntos, no siempre esté apuntando al punto de referencia. ¿Qué me va a generar eso? Error de igual manera en función al instrumento que estoy utilizando. Y en estos equipos, aunque no lo crean, a pesar de que siempre han sido utilizados para viajes y otras situaciones, de igual manera necesitan calibrarse cada tiempo, finalmente cambiar el instrumento porque se van a descalibrar. Eso también me va a generar un error posteriormente.
Pero en el análisis de medición de ángulos y distancias, de igual manera, se genera complicado hacer un análisis, llamémoslo estadístico, para poder hacer la corrección. ¿Qué puedo realizar en los ángulos? De igual manera, hacer el complemento de uno y otro ángulo para poder medir las referencias y tener estadísticamente varios datos para poder filtrarlos. Lo que vamos a ir viendo posteriormente es de que estas poligonales obviamente tienen la característica de tener controles internos, si es que son cerradas, en referencia a sus ángulos. Si no me cumplen, las ajustaré y en función al ajuste de la poligonal, posteriormente podré realizar el análisis ya a los detalles respectivos. Es decir, si corrijo mi poligonal, voy a evitar posteriormente tener también variación en mis detalles. Posteriormente lo que vamos a realizar ya son esa suma de errores y la compensación en diferentes etapas del trabajo de gabinete. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita estamos ya a las 10 de la mañana. Si no hay consultas o dudas, podemos retirar